buenos días. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa, tu familia, la obra de tus manos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de empezar este nuevo día orando y meditando en la palabra del Señor, fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Quiero compartir contigo un pasaje que está en el libro de los Hechos, el capítulo número 16. Nos dice la escritura, hay aquí un texto que está titulado en la Reina Valera y dice encarcelados en Filipos y nos habla específicamente del apóstol Pablo y de su compañero de misiones, el profeta Silas. Y nos dice la palabra de Dios que a causa de la predicación del Evangelio, ellos fueron llevados a la cárcel de Filipos y primero fueron azotados con vara, nos dice la palabra de Dios, y fueron llevados entonces, porque esa fue la orden de los magistrados, fueron llevados al calabozo de más adentro, y el carcelero también aseguró los pies de ellos en el cepo. El cepo era una pieza de madera en la que introducían los pies y las manos y algunas veces la cabeza también y aseguraban las extremidades del preso y quedaba en una posición de tortura prácticamente. De manera que Pablo y Silas fueron azotados en aquella ocasión, así que sus espaldas estaban heridas, lastimadas, y también pues al ser llevados a ese calabozo, pues sus pies son puestos en el cepo, así que quedan ellos en una condición de dolor y de padecimiento. Pero dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es muy interesante ver cómo desde la adversidad, desde el sufrimiento, desde el dolor, Pablo y Silas decidieron orar, decidieron levantar su clamor a Dios, porque lamentablemente, y yo diría que con mucha frecuencia, cuando nosotros vivimos la adversidad, vivimos la crisis, la oposición, la persecución, podemos sentirnos tentados a renunciar a nuestra oración, a desanimarnos y a no levantar nuestro clamor a Dios. Pero aquí vemos que Pablo y Silas se convierten en un ejemplo, en un testimonio de lo que debemos hacer cuando enfrentamos la dificultad, cuando enfrentamos los problemas. Y es que ellos decidieron orar a Dios. Pero no solamente oraron, sino que nos dice la Biblia que también cantaban himnos a Dios. Entonces ellos decidieron alabar al Señor desde la adversidad. Decidieron alabar al Señor incluso desde el dolor, porque tenían los pies en el cepo. Ellos estaban adorando al Señor a pesar de la dificultad. Y por supuesto que debemos siempre alabar al Señor en todo tiempo, pero debemos reconocer que alabar a Dios cuando todas las cosas están bien no es complicado. Por lo tanto, creo que tiene mayor valor cuando podemos alabar a Dios en medio de la dificultad. Podemos ante el problema decidir no hacerlo, decidir quejarnos o desanimarnos, pero lo correcto es orar y alabar al Señor, porque la alabanza te levanta por encima de la dificultad, te levanta por encima del dolor, y cuando nosotros alabamos al Señor desde la adversidad, estamos demostrando que seguimos confiando en Él. Estamos demostrando que nuestra fe en Cristo Jesús está sólida y firme y que unas circunstancias adversas no nos van a hacer retroceder o renunciar a nuestra fe. Ellos entonces decidieron orar y cantar himnos a Dios. Pero el versículo siguiente nos dice el resultado de aquella oración y de aquella alabanza. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es decir, Pablo y Silas quedaron libres. Aquella celda se abrió, las cadenas que los oprimían, toda
todo lo que habían organizado para torturarlos y afligirlos durante aquella noche, todo eso fue destruido. El poder de Dios vino sobre aquella cárcel y Pablo y Silas quedaron libres. Es interesante ver entonces la respuesta sobrenatural de Dios a nuestra oración y a la alabanza. Por eso es que cuando estamos enfrentando tiempos difíciles, la solución no es renunciar, la solución es perseverar, es confiar en Dios. En medio de la adversidad decide, como Pablo y Silas, levantar tu oración a Dios y alaba al Señor. Ellos cantaban himnos a Dios, alaba a Dios, fortalece tu fe y tu certeza en el cuidado del Señor, alabando su nombre, alabando su gloria. Ellos lo hicieron. Y dice la Escritura entonces que del cielo, porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Desde el cielo el Señor envió su respuesta y fue una obra sobrenatural porque nos habla de un terremoto que no destruyó la vida de los presos, sino por el contrario fue un terremoto que abrió las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, nuestra oración y nuestra alabanza al Señor hace que el poder de Dios venga sobre nuestras vidas y las cadenas espirituales se rompen, las cadenas de aflicción son destruidas, el cautiverio espiritual es destruido, hay libertad y hay restauración para aquel que decide orar y alabar al Señor en medio de su adversidad. Por eso es importante que perseveremos en nuestra oración y en nuestra alabanza al Señor. Y de esa manera veremos respuestas poderosas y sobrenaturales en nuestra vida y en aquellas personas que nos rodean. Pues la escritura nos dice aquí que el carcelero con toda su familia se convirtió a Jesucristo el Señor a causa de aquel milagro. De manera pues que veremos respuestas maravillosas del Señor como resultado de nuestra oración y de nuestra alabanza a Dios. Te invito a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tus bendiciones. Gracias por protegernos, por sostenernos, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque tú manifiestas tu poder, no solo, Dios mío, enviándonos tu provisión, sino que tú nos levantas en victoria sobre las dificultades, tú nos levantas en victoria sobre las adversidades. Gracias te damos, Espíritu Santo, por la obra que haces en nuestros corazones. Gracias te damos, Dios mío, por levantarnos a nuestro favor, Señor, por levantarte a nuestro favor, por levantar nuestra vida por encima de la adversidad y la dificultad. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios mío, porque mueves tu mano poderosa sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Gracias, maravilloso Jesucristo, por estar de nuestro lado, Señor, y por levantarnos en victoria. Con todo nuestro corazón te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima oportunidad.